Hola, les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar los isómeros. Empecemos. Cuando nosotros hablamos de isómeros, nos preguntamos ¿qué son los isómeros? Así que para responderles, lo primero debo decirles que estas dos moléculas son isómeros. Ustedes dirán, pero ¿por qué son isómeros si son moléculas diferentes? ¿Qué significa esto? Estas dos moléculas, aunque se vean diferentes, tienen algunos aspectos que son similares para ambas. Para empezar, el etanol y el metoximetano, un alcohol y un éter, en este caso se parecen en el hecho de que ambos tienen la misma fórmula molecular. Veamos cuál es su fórmula molecular: carbono 2, hidrógeno 6 y un oxígeno. Contamos 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Y aquí también sucede lo mismo. Desglosando tendríamos así. Ahí están 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Básicamente, los isómeros son moléculas que, aunque son diferentes, tienen la misma fórmula molecular. Pero si hablamos de su fórmula estructural, son diferentes. Por ejemplo, en el caso del etanol, mira, esta es la fórmula estructural del etanol. Están distribuidos estos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno de esta manera. En tanto que en el metoximetano, sus átomos están distribuidos de esta otra manera, lo que significa que ambos no son la misma molécula, aunque tengan la misma estructura molecular. A esto se les llama isómeros. Los isómeros se dice que son dos o más compuestos que tienen la misma fórmula molecular, es decir, el mismo número de átomos de cada tipo, la misma cantidad de oxígenos, de hidrógenos, de carbonos, pero tienen diferente distribución en sus átomos. Los átomos están distribuidos de manera diferente. A eso denominamos isómeros. Los isómeros se clasifican en varios tipos de isomería. Aquí podemos encontrar algunos tipos de isomería: la isomería estructural y la isomería espacial, y todo esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En isomería estructural estudiaremos la estructura de los isómeros, la isomería de cadena, la isomería de función y la isomería de posición. Mientras que en la isomería espacial veremos la isomería geométrica y la isomería óptica. Empezamos con los isómeros estructurales. Son aquellas moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero en cuanto a la estructura de su cadena existen variaciones. En este caso vamos a encontrar la isomería de cadena. Se denomina isomería de cadena, por ejemplo, en el siguiente caso. Ustedes ven aquí una molécula. Esta molécula tiene 5 átomos de carbono y es el pentano. Esta molécula es isómero de esta otra. Sabemos que esto no es pentano. Tiene un radical metil y una cadena de 4 carbonos. Esto es el metilbutano. Sin embargo, ambos son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular, es decir, tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Si nosotros contamos, vamos a encontrar que, bueno, tienen carbono 5. A ver, ¿cuántos hidrógenos presentan? 3, 3 y 3 son 9, 10, 11, 12. Y si contamos aquí, 3, 3, 6, 10, 12. Entonces, su fórmula molecular: carbono 5, hidrógeno 12. Es por ese motivo que son isómeros. Aunque son moléculas distintas, tienen fórmula molecular. Y tú los vas a reconocer que son isómeros de cadena porque la diferencia está en que si es una cadena lineal, se puede formar con esa misma cantidad de átomos de carbono, se puede formar una cadena ramificada. O en este otro caso, si es una cadena ramificada, también puede formar otra forma de ramificación, como la que pueden observar aquí, ¿no? En este caso es el 2,2-dimetilpropano. Entonces,
A esto nosotros le vamos a denominar isómeros de cadena. Veamos, por ejemplo, tenemos esta molécula. ¿Qué nombre recibe esta molécula? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y un metil. Se llama 2-metilpentano. Ahora, este 2-metilpentano puede formar este otro isómero. Miren, ¿qué tenemos aquí? 2,3 dimetilbutano. Entonces, estas son moléculas isómeros. ¿Por qué son isómeros? Porque tienen la misma fórmula molecular. ¿Cuál es la fórmula molecular de estas dos moléculas? A ver, contamos cuántos carbonos tienen. Tiene 4, 5, 6 carbonos. Carbono 6. Ahí está. Carbono 6. Y en hidrógenos tiene 3, 6, 9, 10. 14, Miss. 14. Muy bien. Tiene 14 hidrógenos. Entonces, y si revisamos en la otra molécula, se va a cumplir que también tiene la misma cantidad. Entonces, esos son isómeros de cadena. Practicamos. Son isómeros. Vamos a reconocer si las siguientes moléculas son o no son isómeros. Recuerda que para hacer un isómero no es una molécula, sino es isómero respecto a otra molécula. De esa manera entendemos el isómero. En este caso, tenemos estas dos moléculas. Yo les pregunto, ¿estas dos moléculas son isómeros, sí o no? Ella me dice que sí. Sí. Me dice Sí son isómeros, Miss. que Sí son isómeros. Me dicen que sí son isómeros. Y yo les doy la respuesta, no, no son isómeros, queridos estudiantes. ¿Por qué no son isómeros? Porque vamos a darles nombre para darnos cuenta cuál es el nombre que tienen. Mira aquí, 1, 2, carbono 2 tiene radical metil. Aquí está el metil. ¿Qué es? Es un butano. Su nombre, 2-metilbutano. Ahora, en este caso, aunque radical metil está al otro lado, te das cuenta que será 1, 2, empezamos a contar por aquí, 2-metil, también butanos. No son isómeros, son la misma molécula, ¿de acuerdo? En este caso no se consideran isómeros. A ver, el siguiente ejercicio. ¿Estas dos moléculas son isómeros? ¿Qué dicen? Me están diciendo que sí, muchos. Veamos. A ver, contemos, tiene 1, 2, 3 carbonos. Una cadena de 3 carbonos es un propano, dimetilpropano. Claro que sí son isómeros. Este es un dimetilpropano. Y mientras que esto es metil 2-metilbutano. Entonces, sí son isómeros. Muy bien, lo han hecho excelente. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Estas dos moléculas son o no son isómeros? Me responden que no saben. A ver, están en la duda. ¿Son o no son isómeros? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí son. ¿Sí? Sí son isómeros. Claro que sí son isómeros. Son dos moléculas totalmente distintas. En este caso, esto es 1, 2, 3 trimetilbutano y esto 1, 2 dimetilpentano. También existen los isómeros estructurales. Se denominan de esta manera cuando en este grupo de isómeros estructurales tenemos la isomería por función. Cuando en la cadena existe una molécula que tiene un grupo funcional y otra molécula que tiene otro grupo funcional. Entonces ahí hablamos de isómeros estructurales con isomería de función. Por ejemplo, esto puede observarse entre los grupos aldehído y cetona. Por ejemplo, el siguiente caso. Aquí tenemos, a simple vista, se ven claramente que son moléculas diferentes. Sin embargo, estas dos moléculas son isómeros. Aquí tenemos el propanal y aquí tenemos la butanona. Ambas moléculas son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular. Tienen 3 carbonos,
A ver, 3, 6 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, son isómeros. Vamos a practicar si son o no son isómeros. Ustedes me van a responder con sí o con no. Veamos estas moléculas. Tenemos aquí a esta y a esta. ¿Son isómeros? Me dicen que sí. Muy bien, claro que sí son isómeros, porque como podrás observar en esta molécula, ¿qué tienes? Tienes un grupo cetona. Y en cambio aquí tú estás observando el grupo aldehído. Entonces, y la cantidad de carbonos debe ser la misma. 1, 2, 3, 4. 3, 4. ¿Está bien? La cantidad de hidrógeno debe ser la misma para ser considerados isómeros. Por lo tanto, deben tener la misma fórmula molecular. Y efectivamente son isómeros. Ahí tenemos el 2-butanona y aquí tenemos butanal. Veamos la siguiente estructura. Aquí tenemos dos moléculas. Les pregunto, ¿son isómeros? No, Miss, ¿Por qué es que no son isómeros? porque la cantidad de carbonos es diferente. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Si bien se dan cuenta, aquí hay 3 carbonos. 3 carbonos. En tanto que aquí 1, 2, 3, 4, aquí tenemos, bueno, lo vamos a escribir aquí, tenemos 4 carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que no son isómeros. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Estas dos moléculas son isómeros? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Complicado, ¿no? No, me dice Miguel que no, que no, que no, que no. Efectivamente, estas moléculas no son isómeros. ¿Debido a que no son isómeros? Este es el 4-heptanona. Aquí está el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7. Pero esto es otra molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el 2-heptanona. Entonces no son isómeros. Debería haber un grupo funcional diferente. Entonces no se cumple la regla de isomería por grupo de función. A ver, seguimos practicando. ¿Estas dos moléculas son isómeros? La isomería por grupos de función también se puede dar entre las moléculas que presentan enlace doble, como los alquenos y los alcoholes. Estos son isómeros. A ver, contamos. Debe cumplirse la regla de que la fórmula molecular debe ser la misma para ambas moléculas. Veo que me están diciendo que no son isómeros. Y entonces comprobamos. Aquí tenemos a esta molécula. A ver, me dice que sí. No, no son isómeros. A ver, aquí tenemos el 1-penteno. A ver, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Y en el carbono 1 está el enlace doble. No pueden ser isómeros. No son isómeros, ¿ya? Vamos a corregirlo. Estos no son isómeros. ¿Por qué no pueden ser isómeros? Por este motivo. Esta molécula, que es el pentanol, tiene oxígeno y aquí no está presente. Entonces, no son isómeros. A ver, en este caso, ¿son isómeros? Tampoco pueden ser isómeros. No son isómeros. ¿Por qué es que no son isómeros? Porque aquí tenemos al penteno y aquí observa que hay oxígeno. Debe cumplirse la misma fórmula molecular. Claro, debe haber la misma fórmula molecular y deben estar los mismos átomos del mismo tipo, en la misma cantidad. Y aquí hay oxígeno, así que no puede ser. En este caso, ¿son isómeros? A ver, contamos 3, 5. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, un oxígeno,
y contamos, a ver, 3, 6, 8, 10, 12. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Estos sí son isómeros, cumplen la fórmula molecular. Tienen la misma fórmula molecular, aunque presentan diferente grupo funcional. Tiene el grupo, perdón, tiene aquí el grupo alcohol y tiene el grupo éster. ¿No? Ahí está un etoxipropano y un 2-metil-butanol. Entonces, en este caso, sí, efectivamente, sí son isómeros. Veamos el siguiente ejemplo. También existe la isomería de posición. Se llama isomería de posición cuando presentan un grupo funcional en una molécula y ese grupo funcional está en otra molécula que debe tener la misma cantidad de átomos y todo, pero el grupo funcional está en otro carbono. Por ejemplo, aquí, esto es un alcohol en un pentanol, entonces está en el grupo, en el carbono 3, le llamaríamos 3-pentanol. Pero en este caso, el grupo OH o el grupo alcohol está en el carbono 2, es un 2-pentanol. Entonces, son isómeros estructurales de posición, ya que el grupo funcional está ubicado en un carbono diferente. Entonces, en este caso, también son isómeros llamados isómeros estructurales. Aquí, por ejemplo, tenemos otro isómero estructural. Tenemos el grupo cetona, que está en este caso en el carbono número 2, mientras que aquí el grupo cetona se ubica en el carbono número 3. Entonces, estos 2-pentanona y esto el 3-pentanona siguen siendo isómeros. En este otro caso tenemos al éster. Tenemos aquí el éster. ¿Cómo se llama el guía este éster? Metoxibutano. Y en cambio, en este otro caso sería etoxipropano. Como podemos ver, tienen la misma cantidad de carbonos, e hidrógenos y oxígeno. La única diferencia es la ubicación del grupo funcional. Entonces, en estos casos se habla de isómeros estructurales de posición, ¿de acuerdo? Por la oposición del grupo funcional. También existe otro tipo de isomería llamada la isomería espacial o estereoisómeros. Se denominan estereoisómeros cuando las moléculas que tienen la misma fórmula molecular son idénticas en el número de átomos, incluso en la ubicación de sus átomos. Y la variación que van a presentar es en su conformación en el espacio. Por eso hablamos de estereoisómeros, que hace referencia a su distribución espacial. En el caso de la isomería espacial, vamos a encontrar dos formas de isomería espacial. Una de ellas es la isomería geométrica, donde se reconocen los isómeros cis-trans, y luego vamos a ver los enantiómeros, donde vamos a ver los isómeros L y D. Empezamos con la isomería geométrica. En este caso de isomería geométrica cis y trans, tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el dicloroeteno. Una característica que debe presentar los estereoisómeros cis-trans o la isomería geométrica es que siempre debe estar presente el enlace doble. Y esta estructura molecular nosotros lo podemos representar de la siguiente manera. Mira, lo podemos representar así o así. En ambos casos siguen siendo la misma estructura y estos son isómeros geométricos. ¿En dónde es que están variando estos isómeros? Como podrás observar, en el primer caso, el cloro, que está junto al carbón, unido al carbono que forma el enlace doble, en este primer caso, los cloros están ubicados en el mismo lado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿no? Cuando están ubicados en el mismo lado, a este se les llama isómeros cis. Entonces, este es el cis 1,2 dicloroeteno. La característica de esta molécula es que los átomos de cloro están ubicados en el mismo lado. Yo me acuerdo de otra manera.
¿Cuál es lo que yo hago para recordarlo? Siempre lo hacía en la universidad. Veía la forma y siempre recuerda que estos isómeros se van a formar donde esté el enlace doble. Entonces tú observas los grupos funcionales y lo que yo veo aquí es que se forma como una letra C. Para mí es como una letra C de cabeza, como una U, ¿no? Entonces me acuerdo de la letra C de cis y siempre digo que esto es cis. En cambio, aquí observamos en esta otra molécula que es casi idéntica, mira el cloro, está uno arriba y otro está abajo. Es decir, están en lados opuestos. Entonces, cuando sucede esto, esta es una molécula trans 1,2-dicloroeteno. Se dice así cuando los átomos de cloro están en lados opuestos al enlace doble. Entonces, fácilmente vamos a reconocer cuando se trata de un isómero cis o de un isómero trans. Recuerda siempre encontrarlos junto al enlace doble. ¿De acuerdo? Empezamos. Además, cuando hablamos de la isomería geométrica, hay unos detalles que debemos recordar. Solo los que tienen enlace doble. No lo vas a encontrar en enlaces simples. No ocurre este tipo de isomería si tienen sustituyentes iguales de 3 a 4 sustituyentes iguales. Por ejemplo, cloro. Imagínate que aquí hubiera una cadena de otro carbono que también tiene cloro y otro carbono que también tiene cloro. No se va a dar en ese caso. ¿Ya? Otra regla nos dice, no ocurre cuando hay enlace triple. ¿Por qué no ocurre en el enlace triple? Porque en el enlace triple, este enlace ya estaría ocupado y el hidrógeno no podría estar libre, así que no se daría esta formación que vemos aquí o aquí. Así que no se puede dar en enlaces triples. Ambos tienen la misma fórmula molecular, siempre debe haber la misma fórmula molecular, la misma cantidad de átomos de carbono y todo. Y además no son imágenes especulares, es decir, si los miramos en un espejo, no se ven como imágenes vistas al espejo. Vamos a practicar y reconocer cuáles son isómeros cis y cuáles son isómeros trans. A ver, esta molécula, ¿es cis o es trans? ¿Qué dices? Es trans. Trans. A ver, aquí está. Y aquí está. A ver, y sí, efectivamente es trans. Veamos a esta otra molécula, se llama, se llama el trans 2,2-buteno. A ver. Cis. Cis, mis, cis. Cis 2-buteno. Sí, 2-buteno. Muy bien, 2-buteno. Ahora aquí. No es cis, no es trans. Ver este. Yes. Para empezar, estas dos moléculas son isómeros. ¿Tienen isomería geométrica? No. No, mis. No, mis. No. No, no tienen isomería geométrica. No sería ninguno de No, los no dos. sería. Ninguno de los dos son isómeros. No, no son ni cis ni trans. Porque mira, ve, ¿cuál era la condición? Que tenían que ser iguales los sustituyentes. Mira aquí, ese sustituyente, y mira aquí. No son. Ahora, en este otro caso, ¿no? Si fuera metil, aquí también debería ser metil. O en todo caso, este metil debería estar aquí. O este metil debería estar aquí, ¿cierto? No deberían estar los dos en el mismo lado de esta manera. Entonces, por ese motivo es que no son isómeros ni cis ni trans. Estos no son isómeros, ¿de acuerdo? Además, a pesar, mira, de que tengan la misma cantidad de carbonos y todo, no se cumple con ellos la isomería de la que estamos hablando, isomería geométrica. Profesor, en el primer ejemplo, Sí, a ver, aquí, ajá, arriba. ¿no sería no se pone ahí dimetilmis o cómo es? Mira, imagínate que es una cadena lineal. No es, este metil no está como radical, no es hetero. O Ya, sea, si te das cuenta, no es una cadena de carbonos, sino que
esto es una cadena de 4 carbonos. Esto es una cadena de 4 carbonos, que viene a ser todo esto, ¿no? Uno, solamente que la cadena está doblada. Generalmente cuando tenemos enlaces dobles, las cadenas se doblan, se pliegan de esta manera, van a formar dobleces. Vamos a ver ahora los isómeros espaciales o llamados estereoisómeros con isomería óptica. Los que tienen isomería óptica también se les conoce como enantiómeros. Los enantiómeros o isómeros ópticos se caracterizan porque son imágenes especulares, no superponibles. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos moléculas. Aparentemente a simple vista se ven iguales, pero si los tratamos de superponer uno sobre el otro, no son superponibles. ¿Por qué? Porque mira, ven, aquí está el rojo, el plomo, el azul está atrás y en este caso el verde está atrás. El verde está adelante y el azul está atrás. Entonces no se pueden superponer. En este caso se va a dar lo mismo que sucede con nuestras manos. Cuando nosotros hablamos de nuestras manos, a ver, si ustedes miran mis manos, así tal como las están viendo ahorita, claramente se dan cuenta que son diferentes. ¿Cómo es que se dan cuenta que son diferentes? Vamos a darle una marca para que se den cuenta que son totalmente diferentes mis manos. A este dedito gordo le voy a poner cinta masking, ¿ya? Ahora sí, ya. Tú los miras así y te das cuenta que son diferentes. ¿Por qué? Porque este dedito tiene la cinta y este no. Y están en este lado, está en el lado, ¿cómo lo ven ustedes? Izquierda y derecha, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si mis dos manos giran? Cuando mis dos manos giran, es como que esta mano se estuviera mirando en un espejo y dice, oh, soy igual, me estoy mirando en un espejo. Pero no es así, sino que son dos moléculas que son como imágenes especulares. ¿Y a qué se refiere que no son superponibles? Si yo tengo las manos así y quiero ponerla una encima de la otra, ¿qué va a suceder? No van a ubicarse los dedos en la misma ubicación. ¿Por qué? Porque acá está el gordito, el pulgar, y en este otro lado está el otro pulgar. Por lo tanto, no son superponibles. Así yo haga lo que haga. Si hago así y pongo así mis manos, tampoco son superponibles. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros decimos que los isómeros son moléculas no superponibles. Ya son moléculas que presentan imágenes especulares no superponibles. Ahí vean, por más que lo giremos, lo hagamos girar de 1000 formas, no se pueden superponer. Vamos a ver esta otra imagen. En este caso el blanco es hidrógeno y el verde es... Ya, por ejemplo, aquí tenemos estructuras moleculares. Se está mirando al espejo. Esta molécula se está mirando aquí al espejo. Y se ve como que fueran iguales. Esos son isómeros. Entonces, para comprobarlo, aquí está una molécula que va a servir de espejo. Está en la misma ubicación que tenía el espejo. Ahora, ¿cómo voy a comprobar que no son superponibles? Voy a girar la molécula número 2 y voy a tratar de que tenga la misma ubicación que la primera molécula. El rojo, con el rojo están bien. Sin embargo, el verde está aquí y en su lugar en esta otra molécula está amarillo. Voy a girarlo para ver si puedo hacer coincidir el amarillo. Coincide el amarillo, pero el rojo con el verde no coinciden. Y por más de que le dé la vuelta y haga lo que haga, no logran coincidir. Entonces, a eso se refiere cuando se dice que son imágenes especulares y son no superponibles. Otra característica de los isómeros llamados enantiómeros es que estos no tienen enlace doble. No van a presentar un enlace doble, ¿ya? Recuerda que el enlace doble lo vas a encontrar en los que son cis y trans, es la
Isomería espacial, geométrica. Otra característica que tienen los isómeros es que se caracterizan por poseer un átomo unido a 4 grupos distintos. Ese átomo que puede ser carbono, generalmente es carbono, tiene un átomo central que está unido a otros 4 átomos o 4 grupos que son diferentes, por lo cual ese átomo central se llama el átomo quiral o el carbono quiral en este caso. Se usa el término quiral de la palabra kiros, de mano, la palabra mano. Si tú miras tu mano, ¿cómo es tu mano? Tiene los dedos, pero todos ellos son diferentes. A eso se refiere, ¿no? El carbono está unido a 4 átomos totalmente diferentes, ¿ya? O grupos funcionales, moléculas diferentes. Otra característica que presenta la isomería de los enantiómeros es que cuando la luz polarizada atraviesa a través de ellos o de una cubeta que contiene una sustancia quiral, se produce la rotación de la luz en el plano de polarización. Veamos el siguiente ejemplo. Mira, ve, aquí tenemos 2 enantiómeros. Es como que hubiera aquí un espejo y se estuvieran mirando uno al otro y se ven así, pero son 2 moléculas. Entonces, si estas moléculas las colocamos en una cubeta, ya, ahí está la cubeta, ya, aquí también está la cubeta, un poquito se me ha movido. Entonces, y luego le apuntamos con luz polarizada, mira qué va a pasar. La luz polarizada en un enantiómero se va a desviar hacia un lado, generalmente hacia la derecha, y en el otro enantiómero se va a desviar la luz polarizada hacia la izquierda. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que los enantiómeros desvían la luz polarizada. Vamos a practicar algunos ejemplos. Para entender a los isómeros enantiómeros, debemos entender qué es la quiralidad. Se dice que la quiralidad son 2 moléculas aparentemente iguales que no pueden superponerse, Por ejemplo, estos guantes, imagínate que fueran moléculas, estos guantes que son como las manos, ¿pueden superponerse? Pues ya hemos visto que no. Entonces, esta es serían ejemplos de moléculas quirales. Recuerda que no pueden superponerse. En este caso, estos 2 bates de béisbol sí pueden superponerse, así que estas vienen a ser moléculas aquirales. Esto es aquiral, ¿de acuerdo? ¿Por qué es aquiral? Porque sí puede superponerse. Estos son quirales porque no pueden superponerse. Practicamos. Ustedes me dicen, ¿es quiral o es aquiral? Veamos los siguientes ejemplos. Los vasos. Aquiral. Aquiral. Muy bien. Es aquiral. Perfecto. Las zapatillas. Quiral, Miss. Quiral. Quiral. No pueden superponerse. No pueden superponerse de tal manera que puedan estar ubicadas en el mismo lado. Muy bien. Las orejas. Aquí, quiral. Quiral, Miss. Quiral. Pero las orejas son quirales. Los lápices. Aquiral. Perfecto. Aquirales. Aquirales. Vamos a entender qué es el átomo de carbono. Existen los átomos de carbono quirales. Un compuesto orgánico es quiral si tiene al menos un átomo de carbono enlazado a otros 4 átomos o grupos diferentes de átomos. A ese átomo de carbono se le llama carbono quiral. En este caso, por ejemplo, mira, este sería el carbono quiral. Y como puedes observar, está unido a 4 átomos diferentes. Está yodo, cloro, hidrógeno y bromo. Por lo tanto, es un carbono quiral que tiene una imagen especular, como vemos aquí. Y por lo tanto, no son superponibles y por lo tanto son enantiómeros. Veamos el siguiente caso. ¿La vean ahí? No son
No se pueden superponer por más de que hagamos todos los intentos. Puede encajar tal vez en 2 átomos, pero en estos otros no encaja. Por eso se dice que no son superponibles. En cambio, en este otro ejemplo, ¿qué observas? El carbono central, que es este, tiene 2 átomos iguales de bromo, hidrógeno y un cloro. Entonces, cuando tú lo pones ante un espejo, parece que fueran 2 imágenes especulares, parece. Pero si tú intentas superponerlos, pues sí se pueden superponer exactamente. ¿Debido a qué? Debido a que se pueden superponer porque ya tiene dos enlaces, 2 carbonos o 2 grupos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, tú te vas a dar cuenta en los ejercicios, cuando te diga, por ejemplo, identifica el carbono quiral, tú lo vas a reconocer porque está unido a 4 grupos diferentes. ¿De acuerdo? En este caso no son quirales y llegan a ser prácticamente la misma molécula. Practicamos y me van a decir si es quiral o es aquiral. Ahora con moléculas. El carbono que está señalado en rojo, que en este caso corresponde a glicerol, ¿es quiral o es aquiral? Aquiral. Dicen aquiral, me dicen aquiral. Vamos a ver. Efectivamente es aquiral. Y el motivo de por qué es aquiral es debido a esto. Si tú observas, este carbono tiene ya OH, es diferente. Hidrógeno ya es diferente al OH. Pero si te das cuenta aquí, tiene CH2, ¿cierto? Y aquí también tiene CH2. Así que, y encima el OH, entonces, ¿qué? No, para nada, es aquiral. A ver, en este caso tenemos al glutamato monosódico, mejor conocido como Ajinomoto en el Perú. Aquí está este carbono. ¿Este carbono es quiral o es aquiral? Quiral. Perfecto, es quiral, muy bien. Es quiral porque tú puedes encontrar un grupo diferente, 2, aquí todo esto, 3, y todo esto que está aquí, 4. Son 4 grupos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces es quiral. Aquí tenemos una molécula muy conocida que vamos a estudiar en estas clases, el ibuprofeno. Aquí tienes el carbono. ¿Este carbono es quiral o es aquiral? Quiral. Muy bien, es quiral. Efectivamente, es quiral. Como puedes observar, aquí está el hidrógeno, aquí está el metil, aquí tenemos el carboxilo y aquí está todo el compuesto aromático. Ya está. Entonces, sí es quiral. Practicamos. Vamos a practicar ahora identificando cuál es el carbono quiral. A ver. Aquí tenemos a la molécula de penicilina. En esta penicilina tú me vas a decir cuál será el carbono quiral. ¿Será el carbono número 1? ¿Será el carbono número 2? El 2. Carbono número 2, El carbono número 3. El número 2. No, Están diciendo que el carbono 2. Vamos a ver si es el carbono 2. Efectivamente es el carbono 2 porque puedes ver que está unido a un grupo amino, a un hidrógeno, está unido a un grupo carboxilo, es todo esto, y está unido por aquí a otro compuesto, tiol. Entonces, es quiral. Aquí me vas a decir también cuál es el carbono quiral. ¿Será el carbono 1? ¿Será el carbono 2? ¿O será el carbono 3? Me dicen el carbono 2. Me están diciendo el carbono 2. Vamos a ver si es el carbono 2, el carbono quiral. A ver. Sí, efectivamente, mira, yo lo he encerrado en un círculo. Es el carbono quiral. Aquí está, mira, un grupo, el bromo. Otro grupo es el hidrógeno, que estaría dibujado aquí abajo, ¿no? El otro grupo
es el carboxilo que está aquí y el otro grupo el metil. Entonces sí era el carbono quiral, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál será el carbono quiral? ¿El carbono 1, el carbono 2 o el carbono 3? Nos responden que es el carbono 2. Vamos a ver. Carbono 2, Miss. Sí, muy bien, es el carbono 2. Aquí, mira, es el grupo cloro, el hidrógeno, el metil y el bromometil. Y en esta otra molécula, a ver, le vamos a dar nombre, ¿ya? 1, 2. ¿Cuál es el quiral? 2. El 2. El 2, Miss. Uy, perdón. Claro, El es el 2. carbono 2. El carbono 2. ¿Por qué el carbono 2? Porque si le ponías al 1, ya tenía dos iguales el 1. Tenían cloro y cloro. Así que no podía ser carbono quiral el carbono 1. Tenía que ser en este caso que le hemos dado 2, ¿no? Ya. Vamos a aprender la forma de diagramar las estructuras moleculares con isomería óptica o isomería geométrica. Mira, existe una forma que son las estructuras de línea y cuña, en este caso para el gliceraldehído. Esto es gliceraldehído, esto es gliceraldehído. Son aldehídos de 3 átomos de carbono. Cuando tú observas, esta es una forma de dibujarlo para representar cómo están distribuidos sus átomos en el espacio. Entonces, cuando tú observas esto que se ve como un triangulito, a eso le llaman cuña. La cuña representa que este OH se extiende hacia adelante, o sea que está viniendo hacia mí, hacia el observador. Pero también puedes ver que hay líneas punteadas. Estas líneas punteadas nos indican que este grupo funcional está yendo hacia atrás del papel. O sea, en un plano tridimensional, la cuña indica que viene hacia adelante y las líneas punteadas indican que esos átomos van para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera tú tienes una estructura tridimensional. Puedes hacerlo en el papel para entender cómo es que están distribuidas. Esta forma de representar mediante línea y cuña también se puede representar mediante las proyecciones de Fischer. Aquí tenemos lo mismo. Es la misma molécula que es el gliceraldehído, pero aquí están con proyecciones de Fischer. ¿Ves? Es lo mismo. ¿Cuál es la variación? Que esta vez ya no ves ni la cuña ni las líneas punteadas. En este caso, ¿qué es lo que va a representar hacia adelante? Son las líneas horizontales. Esto es horizontal, lo que está echadito. Entonces, estas líneas representan que este átomo, este OH y este hidrógeno están para adelante. Y en tanto, las líneas verticales, o sea, esta que está paradita, representa que se extienden hacia atrás. Es una forma que vamos a encontrar también de representar a las estructuras con distribución geométrica. ¿No? Ahí está. Y aquí viene el detalle. Queremos saber cómo es que se llaman estos. Vemos que en este caso, esta molécula se llama L-gliceraldehído y esta se llama D-gliceraldehído. Ambas son isómeros, son imágenes especulares. El carbono quiral sería este o este, ¿no? Está unido a 4 grupos diferentes. ¿Y por qué es que a este le llaman L y a este le llaman D? La diferencia está en la ubicación del grupo funcional que lo va a representar. Aquí, por ejemplo, se le dice D, que representa D de derecha, que el grupo OH o este grupo funcional que está unido al carbono quiral está al lado derecho. En cambio, L viene de levojira o izquierda, porque el OH está en el lado izquierdo. Entonces, cuando hablamos de los enantiómeros, vamos a encontrar
que existen enantiómeros L y enantiómeros D. Los enantiómeros L son aquellos que tienen un giro hacia la izquierda y los enantiómeros D, los que tienen un giro hacia la derecha. Se sabe que en los seres humanos y en la mayor parte de los seres vivos, las moléculas de nuestro cuerpo, la gran mayoría de nuestras moléculas tienen enantiómeros. Por ejemplo, nuestros aminoácidos, con excepción de la glicina, todos ellos tienen enantiómeros. Y existen enantiómeros L y enantiómeros D. Pero ¿cuáles son los que utiliza nuestro cuerpo? Son los enantiómeros de tipo L. Vamos a ver algunos detalles. ¿Qué nos dice aquí? Los enantiómeros, para compuestos de 2 o más carbonos quirales, la designación como isómero D o L se determina por la posición del grupo OH unido al carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. Si tú te das cuenta, bueno, en este caso, este es el grupo carbonilo y este es el carbono quiral. Así que este OH, si estaba en el lado derecho, iba a determinar que sea D o este que sea L. Veamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una proyección Fischer. En esta proyección Fischer, ¿cuántos carbonos hay? 1. Aquí en la intersección hay 2. Aquí 3. Y aquí 4. Las líneas horizontales significa que lo que está aquí se acerca o está para adelante, y las líneas verticales nos dicen que estos están para atrás. ¿De acuerdo? Y nos dice, ¿cómo vamos a saber si esto es D o esto es L? ¿Qué nos dice la regla? Nos dice, se designa como D o L por la ubicación del grupo OH que está más alejado del grupo carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo? El grupo carbonilo es este. Este es un carbonilo terminal que unido al hidrógeno se llama aldehído, ¿no? Entonces, el OH que está más alejado es este. ¿Y este OH en qué lado está? ¿Derecha o izquierda? ¿Cómo hago yo para saber la ubicación? Lo veo y desde donde yo lo veo, lo ubico. No me voy a poner en el papel, en la ubicación del papel, no, sino desde el punto de vista del observador, donde se encuentra el OH. En este caso se encuentra en la izquierda, así que esto viene a ser un L isómero. ¿De acuerdo? Muy bien, están respondiendo muy bien. Este es un L isómero a la izquierda, porque está ubicado a la izquierda. Y en este otro caso, ubico nuevamente al OH que está más alejado del carbonilo, que sería este, y veo que está a la derecha. Así que este es un D isómero. Y este D isómero es porque está a la derecha. Muy bien, muy bien. Y ahí están sus nombres, L eritrosa y D eritrosa. Perfecto. Vamos a practicar e identificar si son isómeros D o son isómeros L. En este caso tenemos, a ver, ustedes me dirán si es D o es L. L. Muy bien, es un isómero L, el OH estaba a la izquierda. En este otro caso, Demis. muy bien, es un isómero D, ya que el OH estaba a la derecha. Y aquí, Demis. correcto, es D, porque me baso en el OH más alejado de carbonilo. Es un D isómero. En este caso, Demis. Demis. mira, en este caso vamos a llamarle L isómero. ¿Por qué? Porque el OH está ubicado. Este es un L isómero porque en este caso ya no estamos considerando la ubicación del OH, sino de todo el grupo funcional unido a la cadena aromática. Por eso es un L isómero. L-Dopa, que es un medicamento contra el Parkinson. Y este L-Dopa tiene su isómero, mira, de esta manera, que este sería el isómero D. Y en este caso,
el D-dopa, no tiene ningún efecto biológico. A esto quería llegar. Muchas veces existen fármacos, medicamentos que se presentan en sus formas isoméricas D y L. La mayor parte de los fármacos que tienen la forma L son aquellos que tienen funcionalidad biológica y son muy útiles para las personas, para la salud. Y cuando tienen una formación D, pueden ser perjudiciales. Es así, muy bien, la talidomina, que ha sido un fármaco que fue mal utilizado y ocasionó, y el D-talidomida ocasionó amelia, ¿no? Fueron niños que nacieron sin extremidades. Entonces es importante valorar el tipo de fármaco por los isómeros que presentan. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra práctica, que consiste en la identificación de los ácidos carboxílicos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para reconocer a los ácidos carboxílicos? Esta práctica muy sencilla la puedes realizar en casa. Necesitas 2 vasos, una cucharita, bicarbonato de sodio, ácido acético, que es el vinagre al 5%, y alcohol. El procedimiento: agregar a cada vasito una cucharadita de bicarbonato, al vaso 1 agregar ácido acético y al vaso 2 alcohol. Explicar. Veamos el procedimiento que hemos realizado en casa. Aquí tenemos en los vasitos, vamos a colocar una cucharadita de bicarbonato de sodio, que lo puedes conseguir en la bodega de tu barrio, sin ningún problema. Entonces adicionamos una cucharadita al vaso 1, que le he escrito de nombre ácido acético porque ahí adicionaré ácido acético, y al vaso 2. Y inmediatamente vamos a colocar al vaso 1 un poco de ácido acético, que en este caso es el vinagre. Adicionamos con cuidado y he puesto la cámara lenta para que puedas ver lo que sucede al agregarle el ácido acético. Por eso se ve tan despacio el proceso. Pero mira ahí, apenas empieza a caer el ácido acético, entra en contacto, inmediatamente se forma una espuma abundante. Esa espuma abundante indica también la presencia de CO2 que se libera en esta reacción. Esto es característico, es un indicador característico de los ácidos carboxílicos cuando entran en contacto con el bicarbonato. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, siempre que le echemos el ácido acético, va a suceder esta formación de espuma. Ahora, al vaso número 2 le voy a adicionar alcohol. Recuerda que ya tiene una cucharadita de bicarbonato. Le voy a poner en cámara lenta para que puedas ver lo que sucede. Y al adicionarle el alcohol muy lentamente, lo puedes observar, mira que no sucede nada. Está cayendo el alcohol, pero no hay ningún cambio. El vasito se mantiene intacto, no hay reacción, no hay espuma, no hay nada. Y es porque efectivamente este no es un ácido carboxílico, sino que solo es alcohol etanol. Entonces, en eso consiste la práctica número 1, la experiencia número 1 de reconocimiento de ácidos carboxílicos. Lo reconocemos al reaccionar con el bicarbonato y con la formación de espuma, ¿no? De la liberación del CO2. Si no tienes alcohol, puedes hacerlo con cualquier otro tipo de sustancia y vas a evidenciar que efectivamente no va a suceder el cambio. Si es una sustancia que pertenece a ácidos carboxílicos, sí va a darse el cambio. Claro, puedes hacerlo también con agua en lugar de alcohol. Vamos a ver la experiencia número 2, que consiste en la formación de un éster. Para la formación de un éster se necesitan los siguientes materiales: tubo de ensayo, pinza para tubo, mechero, ácido acético, que en este caso es el vinagre, el alcohol y el ácido sulfúrico, que en esos días es muy complicado de conseguir. Al tubo de ensayo se le adiciona 2,5 mililitros de ácido acético. Luego se agrega 1 mililitro de etanol y se agita. Luego se agregan 6 gotas de ácido clorhídrico. Luego, con ayuda de la pinza, se calienta hasta que salga un aroma a vino. Veamos.
Aquí están los materiales, puedes ver la pinza, el vinagre, que sería el ácido acético, el alcohol, el ácido sulfúrico, que es el ácido de batería, que lo conseguí. Y bueno, al tubo de ensayo le agregamos 2,5 mililitros de ácido acético, ya está medido. Y le agregamos 1 mililitro de etanol. Ahí está. A continuación se agita el tubo. Ya está. Una vez agitado, se coloca el tubo en la gradilla, porque ahora vamos a adicionarle el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte, así que hay que tener cuidado. Felizmente yo lo tengo en gotero, entonces solamente se necesitan 6 gotas. Ya. En este caso no es necesario que repliques la práctica en tu casa porque conseguir el ácido sulfúrico es muy complicado. Una vez adicionadas las 6 gotas, se enciende el mechero y con ayuda de la pinza se sujeta el tubo de ensayo y se calienta la solución que hemos formado. Con la boca del tubo ligeramente inclinada hacia otro lado para que no te salpique, evitar salpicaduras. Y lo que vamos a observar en esta reacción, no va a haber ningún cambio de color. Vamos a saber que ha sucedido la reacción cuando va a empezar, conforme se calienta, va a empezar a botar un olor, un vapor que tiene un olor parecido al vino. Entonces, cuando salga ese olor parecido al vino, diremos que ya hemos obtenido el éster. En eso consiste esta práctica, ¿no? En la obtención del éster, que viene a ser en este caso el acetato de etilo o etanoato de etilo. Y ahí ya está. En ese momento ya, como ven, no es más de 2-3 minutos de calentamiento y ya empieza a salir el aroma. Se siente el aroma a vino. No es tan intenso tampoco, porque no hemos usado reactivos muy fuertes, ¿no? El ácido acético que tenemos en forma de vinagre no es puro, sino el vinagre está es ácido acético al 5%. Ahí está, se siente el aroma. Y entonces ya se ha logrado la obtención del éster que estábamos buscando. En este caso viene a ser el acetato de etilo o etanoato de etilo, que es el que le da el olor al vino y puede estar presente en algunos pegamentos, ¿no? Eso es todo la práctica del día de hoy. Gracias.